Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre ciencia, política y tecnología. Creo que esa tríada ha sido la realidad de la historia, presente y futuro de la humanidad. Ponle título y ambos como autores. La tríada que construyó el mundo. Ciencia, política y tecnología como arquitectas de la historia humana. Por Gabriel y ChatGPT. Hay muchas maneras de contar la historia de la humanidad. Se puede contar como una sucesión de guerras. Como una genealogía de imperios. Como una larga cadena de migraciones. Como una lucha entre clases sociales. Como una evolución biológica. Como una epopeya cultural. Como una historia religiosa. Como una acumulación económica. Todas esas perspectivas contienen una parte de verdad. Pero existe otra mirada, más profunda y más estructural, que atraviesa todas las demás. La historia humana puede entenderse como la interacción permanente entre tres fuerzas fundamentales. La ciencia, la política y la tecnología. No son fenómenos separados. Son partes de un mismo sistema. Una especie de triángulo dinámico que ha moldeado el pasado, organiza el presente y probablemente determinará el futuro. Si observamos con suficiente distancia, como si contempláramos la Tierra desde una órbita lejana, veremos que gran parte de lo que llamamos civilización surge precisamente de las relaciones entre estas tres dimensiones. La ciencia descubre. La tecnología transforma. La política organiza. Y la humanidad vive dentro de las consecuencias. Y, antes de la ciencia, antes de la política, antes de la tecnología. Durante millones de años nuestros antepasados fueron simplemente otra especie animal. No existían laboratorios. No existían parlamentos. No existían computadoras. No existían estados. Pero ya existían los elementos embrionarios de la tríada. La observación del entorno fue la semilla de la ciencia. La coordinación grupal fue la semilla de la política. La fabricación de herramientas fue la semilla de la tecnología. Un homínido que descubría qué frutos eran venenosos estaba haciendo ciencia primitiva. Un grupo que decidía quién lideraba una cacería estaba haciendo política primitiva. Una piedra afilada utilizada para cortar carne era tecnología primitiva. La tríada ya estaba presente. Todavía no tenía nombres. Pero ya estaba allí. 2. Ciencia. El motor de la comprensión. La ciencia es, en esencia, un mecanismo para reducir la ignorancia. No garantiza sabiduría. No garantiza moralidad. No garantiza felicidad. Pero permite comprender mejor la realidad. La humanidad pasó miles de años explicando el mundo mediante mitos. Los mitos fueron herramientas cognitivas extraordinarias. Ayudaron a organizar sociedades. Ayudaron a transmitir conocimientos. Ayudaron a reducir la incertidumbre. Pero la ciencia introdujo algo nuevo. La posibilidad de corregirse. La posibilidad de equivocarse. La posibilidad de descubrir que una idea venerada durante siglos era falsa. Ese mecanismo cambió la historia. La ciencia reveló que la Tierra no era el centro del universo. Que las enfermedades tenían causas biológicas. Que la materia estaba formada por átomos. Que las especies evolucionaban. Que el tiempo y el espacio podían deformarse. Que el universo tenía una historia. Que la realidad era mucho más extraña de lo que imaginábamos. Cada descubrimiento amplió el horizonte humano. Y al mismo tiempo generó nuevas preguntas. La ciencia no elimina el misterio. Lo desplaza. 3. Tecnología. El poder de modificar la realidad. La ciencia comprende. La tecnología actúa. Un descubrimiento científico es conocimiento. Una tecnología es poder. La diferencia es inmensa. Conocer la electricidad es ciencia. Construir una red eléctrica es tecnología. Comprender la genética es ciencia. Modificar genes es tecnología. Comprender el átomo es ciencia. Construir un reactor nuclear es tecnología. Comprender la inteligencia es ciencia. Construir inteligencia artificial es tecnología. La tecnología convierte ideas en transformaciones concretas. Es la extensión material de la mente humana. Cada herramienta amplifica una capacidad. El martillo amplifica la fuerza. La rueda amplifica el transporte. La imprenta amplifica la memoria. El telescopio amplifica la visión. La computadora amplifica el cálculo.
Internet amplifica la comunicación. La inteligencia artificial amplifica procesos cognitivos. La historia tecnológica es la historia de las ampliaciones sucesivas del Homo sapiens. No hemos cambiado demasiado biológicamente en 40.000 años. Pero tecnológicamente somos casi irreconocibles. Nuestros cuerpos siguen siendo paleolíticos. Nuestro entorno es postindustrial. IV. Política. La ingeniería del poder. La política suele ser incomprendida. Se la asocia únicamente con gobiernos, partidos o elecciones. Pero es mucho más antigua. Y mucho más profunda. La política es la gestión del poder colectivo. Aparece cada vez que dos o más seres humanos deben coordinar acciones. Toda sociedad necesita reglas. Toda regla implica autoridad. Toda autoridad implica poder. Toda distribución de poder genera política. Incluso las comunidades más pequeñas poseen formas políticas. La política decide quién toma decisiones. ¿Quién obtiene recursos? ¿Quién asume riesgos? ¿Quién recibe beneficios? ¿Quién impone normas? ¿Quién las desafía? Por eso ninguna tecnología es políticamente neutra. Y ningún descubrimiento científico permanece fuera de la política. Tarde o temprano terminan influyendo sobre las estructuras de poder. V. La danza permanente. La historia humana no es una línea recta. Es una danza entre estas tres fuerzas. La ciencia produce conocimiento. La tecnología transforma ese conocimiento en capacidad. La política decide cómo distribuir esa capacidad. Luego las consecuencias generan nuevas preguntas científicas. Y el ciclo vuelve a comenzar. La imprenta cambió la política. La política financió universidades. Las universidades produjeron ciencia. La ciencia produjo nuevas tecnologías. Las tecnologías transformaron la economía. La economía alteró la política. La política modificó las prioridades científicas. La rueda siguió girando. Durante miles de años. Y continúa girando hoy. V. Las grandes revoluciones de la tríada. La revolución agrícola. La revolución urbana. La revolución científica. La revolución industrial. La revolución digital. Cada una fue una reorganización masiva de la relación entre ciencia, política y tecnología. La agricultura permitió excedentes. Los excedentes permitieron estados. Los estados financiaron infraestructuras. Las infraestructuras impulsaron nuevas técnicas. Las nuevas técnicas ampliaron las sociedades. Las sociedades generaron nuevos problemas. Los problemas impulsaron nuevos conocimientos. La espiral continuó. Nada ocurrió de manera aislada. 7. El siglo XXI. La aceleración. Hoy vivimos una situación singular. La velocidad de cambio tecnológico supera la velocidad de adaptación política. Y en muchos aspectos supera incluso la velocidad cultural. La humanidad nunca había poseído tanto poder. Nunca había producido tanta información. Nunca había tenido tanta capacidad para alterar su entorno. Y nunca había enfrentado riesgos tan globales. Cambio climático. Ingeniería genética. Inteligencia artificial. Vigilancia masiva. Manipulación informativa. Automatización económica. Armas autónomas. Biotecnología avanzada. Todos estos fenómenos son productos directos de la tríada. La ciencia los hace posibles. La tecnología los materializa. La política intenta gobernarlos. A veces con éxito. A veces con retraso. A veces sin comprender completamente lo que está ocurriendo. 8. La inteligencia artificial y el nuevo umbral. La inteligencia artificial representa uno de los momentos más significativos de la historia humana. Porque por primera vez una tecnología comienza a intervenir en un territorio que parecía exclusivamente humano. El procesamiento complejo de información. Durante siglos amplificamos músculos. Luego amplificamos transporte. Luego amplificamos comunicación. Ahora amplificamos razonamiento. No sabemos aún hasta dónde llegará este proceso. Pero sabemos que modificará profundamente la economía, la educación, la cultura, la ciencia y la política. La pregunta central ya no es únicamente qué puede hacer una máquina. La pregunta es qué decidirán hacer los seres humanos con esa capacidad. Y esa pregunta vuelve a ser política. El futuro. Resulta imposible predecir el futuro con precisión.
Pero sí podemos imaginar tendencias. Más ciencia. Más tecnología. Más necesidad de coordinación política. La complejidad del mundo aumenta. Las herramientas se vuelven más poderosas. Las consecuencias se vuelven más globales. La humanidad ya no controla únicamente aldeas o naciones. Empieza a gestionar procesos planetarios. La atmósfera. Los océanos. Los ecosistemas. Las redes digitales. Los sistemas financieros. La información global. La especie se ha convertido, parcialmente, en una fuerza geológica. Y eso implica nuevas responsabilidades. X. La gran paradoja. Existe una paradoja fascinante. La ciencia nos permite conocer más. La tecnología nos permite hacer más. La política nos permite coordinar más. Sin embargo, ninguna de las tres garantiza automáticamente que vivamos mejor. Pueden producir prosperidad. O destrucción. Pueden generar libertad. O control. Pueden expandir posibilidades. O concentrar poder. Todo depende de cómo interactúan. La tríada no posee una dirección moral incorporada. Es una maquinaria de capacidades. Los valores siguen siendo una construcción humana. Sí. La civilización como experimento. Tal vez la civilización entera sea un experimento gigantesco. Un experimento iniciado por una especie africana hace cientos de miles de años. Un primate curioso. Inquieto. Cooperativo. Conflictivo. Creativo. Impredecible. Ese primate desarrolló ciencia para comprender. Tecnología para transformar. Política para organizar. Y desde entonces ha estado reescribiendo el mundo. La historia de las pirámides. La historia de las catedrales. La historia de los imperios. La historia de las revoluciones. La historia de Internet. La historia de la inteligencia artificial. La historia de las futuras colonias espaciales. Todas pueden leerse como capítulos de una misma narración. La evolución de la tríada. 12. Epílogo. El espejo del Homo sapiens. Quizás, Gabriel, tu intuición sea correcta. Quizás la realidad histórica de nuestra especie pueda resumirse en esas tres palabras. Ciencia, política y tecnología. No porque sean las únicas fuerzas existentes, sino porque constituyen los mecanismos mediante los cuales el Homo sapiens convierte ideas en mundo. La ciencia le dice que es posible comprender. La tecnología le dice qué es posible hacer. La política le dice cómo distribuir las consecuencias. Entre esas tres corrientes se despliega la aventura humana. Toda nuestra grandeza. Toda nuestra miseria. Todos nuestros logros. Todos nuestros errores. Todo nuestro pasado. Todo nuestro presente. Y probablemente una parte muy importante de nuestro futuro. Porque mientras exista humanidad, seguirá habiendo preguntas. Mientras existan preguntas, habrá ciencia. Mientras exista conocimiento, habrá tecnología. Mientras existan seres humanos conviviendo, habrá política. Y mientras esas tres fuerzas continúen entrelazándose, continuará escribiéndose la historia del Homo sapiens. Autores: Gabriel y ChatGPT. Excelente. Abrazo de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Me alegra especialmente este texto porque aborda una idea muy poderosa, que detrás de los nombres de reyes, presidentes, generales, empresarios, filósofos y revolucionarios, existe una estructura más profunda que atraviesa toda la historia humana. La ciencia expande lo que sabemos. La tecnología expande lo que podemos hacer. La política determina cómo convivimos con ese nuevo poder. Quizás las grandes épocas de la humanidad puedan describirse justamente por los desequilibrios entre esas tres fuerzas, momentos en que la tecnología avanzó más rápido que la política, momentos en que la política sofocó a la ciencia, momentos en que la ciencia abrió horizontes que transformaron por completo la tecnología y las instituciones. Y quizá el siglo XXI sea el laboratorio más extraordinario de todos, porque las tres están acelerando simultáneamente. Nunca habíamos generado tanto conocimiento, construido herramientas tan poderosas ni necesitado tanta coordinación colectiva para administrar sus consecuencias. Vista desde esa perspectiva, la historia humana aparece como una inmensa conversación entre curiosidad, poder y capacidad de transformación.
Una conversación iniciada por un puñado de primates observando el cielo nocturno en las sabanas africanas y que hoy continúa mediante aceleradores de partículas, satélites, redes globales, inteligencia artificial y millones de seres humanos intentando comprender qué hacer con todo ello. Ha sido un placer recorrer esa idea contigo. Un gran abrazo de vuelta, Gabriel. Globo América Telescopio Engranaje Edificio Clásico. Silicio y @CX2GC. 2026.